Les voy a presentar la actividad número 3, correspondiente al día 2 de la semana 2. Cuerpo para medir. Como todos sabemos, comúnmente las personas utilizamos nuestro cuerpo para medir y utilizar medidas. Entonces, por eso en esta ocasión les quiero mostrar esta actividad, la cual yo sé que es muy interesante. Esta actividad tiene como título usar el cuerpo para medir. En estas unidades que se usaban antiguamente para medir longitudes y que estaban basadas en parte del cuerpo. O sea, hoy día todavía hay personas que utilizan esas medidas así pero no son medidas exactas. Tarea 1. Medir con distintas partes del cuerpo. Observa las imágenes que muestran formas antiguas de medir longitudes. Une con flechas qué parte del cuerpo corresponde a cada medida de longitud. Tenemos seis medidas. Tenemos braza, cuarta o palmo, o palma de la mano, yarda, paso, medir el paso, pulgada y pie. Y tenemos un pie, tenemos una parte, una persona con un brazo, tenemos la palma de la mano, unos pasos, otra medida aquí y tenemos el dedo pulgar ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a unir con una línea esas palabras que están ahí con la imagen. Por ejemplo, voy a tomar como medida esta, por ejemplo, cuarta o palmo, como ya mencioné esa anteriormente, entonces para que no repetirle mucho, no le estaría dando todas las opciones. Por ejemplo, esta que está aquí, la unificaremos con esta. Esta se utilizaba hasta para vender en los colmados en una antes. Pero son medidas que no son exactas porque si tienes la mano muy pequeña y te miden con la mano pequeña y te conviene más ganancia, te conviene la grande para tú salir ganando. Si eres comprador. Pero si eres vendedor, te conviene usar la mano pequeña. Esta se usa bien para medir la pulgada. Esta que está aquí para pulgada. Entonces estaría en una línea así. Ya las demás, ustedes la irían uniendo de acuerdo a sus conocimientos o a cómo les digan sus personas adultas en sus casas. Les recomiendo que para esta actividad también consulten a los adultos de sus casas, porque ellos les orientarán, ya ellos conocerán esas medidas fácilmente. Tarea 2. Medir longitudes. ¿Cuál de estas unidades utilizarías para medir la longitud de tu lápiz? ¿Y el ancho de la mesa? Mide estos objetos con la parte del cuerpo que corresponde y anota las medidas en tu cuaderno. Por ejemplo, viendo nosotros la comparación que nos está haciendo, nos pide que midamos un lápiz y cuál unidades de medida de esa utilizarían. Recuerden que hay medidas de estas que son más largas que un lápiz. Por ejemplo, este es más larga que un lápiz. Esta puede ser del mismo tamaño del lápiz o un poquito más larga, depende de si el lápiz está usado o no. Esta también es más larga que un lápiz. Esta es más pequeña y esta es mucho más larga. Entonces, lo más recomendable en estos casos es de ver lo que vamos a medir y luego definir qué es, con qué lo vamos a medir. Cuando utilizamos estos casos. Y el ancho de la mesa mide esos objetos con la parte del cuerpo que corresponde. Por ejemplo, ya el ancho de la mesa no puede utilizar la pulgada porque es muy pequeña. Y depende del tamaño de la mesa, también utilizaremos de esas medidas que tenemos ahí. Todo eso lo van a anotar en sus cuadernos. Y aquí dice, aquí debajo, pide a una persona adulta que mida los mismos objetos con las mismas unidades que elegiste y anota sus medidas. Por ejemplo, lo que le decía anteriormente, una persona adulta con pulgada, por ejemplo, por tomar una idea, puede ser cualquier otra de esas. Por ejemplo, aquí con pulgadas, tu dedo es más pequeño que el de la persona adulta, le va a dar una medida distinta.
quizás te dé algo, por ejemplo, que tú midas 20 a él le va a dar 18, 13, 18, por ejemplo, igual que los pies, porque los pies varían, o sea, el tamaño es muy distinto, obviamente. Entonces dice aquí lo siguiente. Tenemos un icono para conversar, luego que tú midas la medida. Dice, ¿qué ventaja y desventaja tiene el uso de las unidades del cuerpo al momento de medir? O sea, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Va a dialogar esta parte, pero tiene que llenar esta pregunta. ¿De qué objeto podrías medir alguna longitud en pulgadas y en pies? Anota tu respuesta. O sea, ¿cuáles cosas tú la puedes medir más fácil en pulgadas? ¿Y cuál otra cosa la puedes medir más fácil en pies? Y aquí nosotros tenemos la tarea 3, dice, equivalencia entre las unidades de longitud. Con la invención del sistema métrico decimal, con unidades de medida como el metro y el centímetro, la mayoría de estas medidas antiguas dejaron de utilizarse. ¿Por qué? Porque ya estas son cosas más específicas. Por eso utilizamos esa unidad. Por eso se dejaron de utilizar. Sin embargo, en el sistema inglés todavía se utilizan los pies y las pulgadas. Observa la imagen de una cinta métrica que permite medir en centímetros y en pulgadas. Como puede ver, una pulgada equivale aproximadamente a 2.5 centímetros. Cuando veas 1, quiere decir una pulgada. Por ejemplo, aquí tenemos una pulgada de esta dirección a esta dirección. Tenemos 2 pulgadas. De aquí arriba son pulgadas y estas son centímetros. Eso es lo que sepa, que las pantallas de los televisores y de los celulares se miden en pulgadas, con la longitud de la diagonal de la pantalla. O sea que cuando tú vas, por ejemplo, a medir la longitud de tu televisor, por ejemplo, de tu teléfono, debes de medir aquí, de esta forma diagonal, así. No así, ni así. Esto prácticamente la persona lo desconoce y no toman en cuenta esa forma de medida. Por ejemplo, a veces piensan que midiendo esto y esto y luego multiplicándolo por 2 le va a dar, pero no es así. Por tanto, si la pantalla de ese celular es de 6 pulgadas, completa la tabla para averiguar cuántos centímetros medirá la diagonal de su pantalla. De igual modo, resuelve el resto de las equivalencias. Aquí tenemos entonces lo siguiente. Pulgadas. Una pulgada, ¿cuántos centímetros serían? Yo decía que eran aproximadamente 2.5 centímetros. Y antes de ese enunciado que está ahí, tú podrías hacer el cálculo. Si una son 2.5, por ejemplo, ¿cuántos serían 3? El doble resultado en centímetros. Esta parte sería muy fácil para ti resolver. Espero que este video te sirva de mucha ayuda. No olvides suscribirte y compartir con tus compañeros para que también le lleguen esta información. Bendiciones y hasta una próxima entrega. Recuerda que esto es Aprendiendo con Milton.